En el hospital, cuando fui a ver al doctor. De repente comencé a vomitar por las náuseas matutinas. Traté de actuar con calma, diciendo que solo tenía algunos problemas estomacales. Y por eso vine para un chequeo. Mi exmarido Andrew Pay giró la cabeza y les dijo rígidamente a los otros doctores que la incomodidad de su esposa era solo un síntoma post-embarazo. Cuando entré a la sala de examen y vi a Andrew, me quedé completamente congelada. ¿No me había registrado para ver a un doctor masculino con una línea de cabello en forma de M? Pero el doctor que esperaba, Eric, no apareció. Ya que él no estaba aquí. Entonces el siguiente en la fila. Oye. Andrew estaba parado allí con sus lentes con marco dorado. Sus ojos grandes mirándome directamente. Y luego comenzó a decir tonterías con cara seria. Siempre he sido alguien que... De 100 libras. 99 libras de mí son terca. Así que inmediatamente me senté. Pero habían pasado menos de 2 meses desde nuestro divorcio. Después de no verlo por 2 meses. Andrew se veía más delgado. Me miró y preguntó dónde me sentía incómoda. Su voz estaba ronca. Señalé mi garganta. Había estado doliendo estos últimos 2 días tanto que apenas podía hablar. Se acercó inclinándose con una pequeña linterna para revisar. Maldita sea. Este hombre no tenía muchas virtudes. Aparte de tener algo de dinero en dólares. Todo lo que le quedaba era su buen aspecto. Mis ojos no pudieron evitar fijarse en su clavícula hasta que mi mirada se quedó en blanco. Y entonces su voz fría intervino. Preguntando si no había mirado lo suficiente. Me aclaré la garganta, me obligué a parecer tranquila. Y aparté la mirada. Pero en mi mente no podía dejar de imaginar lo que había debajo del cuello de su camisa. Esa camisa realmente estorbaba. Justo cuando retiró la linterna. Otra oleada de náuseas me invadió. No pude contenerlo. Vomité justo enfrente de él. El rostro de Andrew se ensombreció al instante. ¿Realmente le daba asco solo con estar ahí? Pero no tenía tiempo para preocuparme. Abrazando el bote de basura seguí vomitando. Después de un rato, una enfermera entró llevando un vaso de agua. El doctor Pay escucha el enjuague bucal que pidió. Déselo. Mientras tomaba el agua, escuché a la enfermera murmurar por lo bajo. ¿Embarazada? ¿Cómo puede estar vomitando así? Es tan desordenado en la oficina del doctor Pay. ¿Embarazada de qué? La palabra embarazada explotó en mi mente. Porque de repente recordé. Desde el divorcio hace 2 meses. Mi periodo no había llegado. Estaba en problemas. ¿Qué debería hacer? Embarazada después de un divorcio. Solo una palabra, huir. Nuestro matrimonio nunca había sido feliz. Si tuviera que describirlo. 2 palabras lo resumirían. Insulso y vacío. Andrew, como doctor, siempre estaba ocupado en urgencias en el hospital St. Mary's. A veces sin venir a casa por medio mes seguido. Seguía convenciéndome de que era su deber y que no podía pelear con él por eso. Pero un día por capricho. Fui al hospital a verlo. Solo para descubrir que no estaba tan ocupado como para no poder venir a casa. Simplemente no quería. Un hombre que ni siquiera venía a casa. ¿Cómo podía esperar que esperara con ansias una nueva vida? No lo creía. Me enjuagué la boca rápidamente. Agarré mi bolso y estaba lista para correr a otro hospital que aún estuviera abierto. Solo para confirmar si estaba embarazada. Pero en el momento en que salí de la oficina de Andrew, cada pocos pasos oía esa vocecita aguda de la enfermera joven preguntando. Doctor Pay, ¿puedo ser tu novia? Ya tenía un niño en mi vientre. Y mi ex esposo tenía otras mujeres arrojándose sobre él. ¿Quién podría soportar eso? Furiosa, me di la vuelta. Lista para ir furiosa y pisotearlo. Cuando oí la voz fría de Andrew. Voz medida decir, palabra por palabra. Acabo de terminar de examinar a mi esposa por náuseas matutinas. No quiero ir a casa y arrodillarme sobre un teclado.
Entonces vi que varias de las enfermeras jóvenes a su alrededor se tensaron de sorpresa. Por supuesto, yo también me quedé helada. Esposa, náuseas matutinas. Atónita. Levanté la cabeza rígidamente. Y bajo la mirada de todos vi a Andrew caminar lentamente hacia mí. Me di vuelta para correr, pero él me bloqueó el paso con una sonrisa tenue. Extendiendo las manos hacia los doctores y enfermeras alrededor. Dijo ligeramente: reglas familiares estrictas. Andrew me miró hacia abajo y dijo: mi esposa tiene celos. Entonces, como si fuera para mostrar. Se inclinó y me besó la parte superior de la cabeza. No te enojes. Me arrodillaré sobre el teclado número 35 cuando lleguemos a casa. ¿Está bien? Sospeché que estaba arruinando mi reputación. Y tenía pruebas. Le pellizqué la mano fuerte donde nadie podía ver. Pero él no reaccionó en absoluto. Incluso mantuvo su tono estable y suave. Vamos, Emma. Te llevaré para un examen prenatal. Antes de que pudiera protestar. Se inclinó cerca de mi oído y susurró. Él ya no quiere tu tarjeta de seguro. Oh, cierto, mi tarjeta de seguro todavía estaba en su mano. Necesitaba esa tarjeta para que me reembolsaran los gastos médicos. Lo miré con ira. Luego regresé pisando fuerte a la sala de examen por mi cuenta. Andrew interpretó su papel a la perfección. Vigilándome cuidadosamente todo el camino. Con un golpe la puerta se cerró. Dejándonos solo a nosotros dos adentro. Él comenzó a caminar hacia mí. Paso a paso. Así que voy a ser papá. La forma en que alargó ese. Sí, me hizo sentir culpable sin razón. Nerviosa, lo empujé con ira y vergüenza. No solo vine al hospital porque he tenido malestar estomacal. Andrew asintió como si de repente entendiera. Hizo clic en su bolígrafo y garabateó algo en el expediente. Parece que tu síntoma de embarazo es negación. Me ahogué con mis palabras. Ya sea antes o después del divorcio. Él siempre sabía cómo hacerme enojar. No podía ganar, así que mejor evitarlo. Me di vuelta para irme, pero antes de que pudiera dar un paso. Sentí que la correa de mi bolso se enganchó en su dedo. Sus ojos oscuros me miraban tan intensamente que mi corazón se tambaleó. Y le devolví la mirada furiosa. ¿Ahora qué? Tranquilamente escribió otra línea de garabatos de doctor en el expediente. Tomó mi tarjeta de seguro y dijo: vamos. ¿Para qué? Me sobresalté por un chequeo. ¿Una ecografía? Mi rostro se puso pálido y sacudí la cabeza rápidamente. De ninguna manera. No confío en tus habilidades médicas. Por eso te llevaré a ver a otro doctor. Él hizo una pausa, luego añadió: o simplemente podría cargarte. Siempre te ha gustado cuando te sostengo y camino. Mis mejillas se sonrojaron. Imágenes en las que no debería estar pensando inundaron mi cabeza. Cállate. Pero cuando vi la hoja de ecografía con esa pequeña mancha del tamaño de un frijol en ella, mi cuero cabelludo se entumeció. Solo una noche, esa vez que estaba borracha, y dio justo en el blanco. El doctor se subió los lentes y preguntó: ¿dónde está el padre del niño? Por el rabillo del ojo. Vi a Andrew parado a mi lado. Así que antes de que pudiera hablar, dije precipitadamente con firmeza: muerto. El rostro de Andrew se ensombreció tan rápido que pude verlo a simple vista. Fingí no notarlo. Le sonreí al doctor y salí apresuradamente. Pero antes de que pudiera dejar el piso, Andrew me bloqueó el paso. Su voz era baja y áspera. Emma, ¿le estás diciendo a todos que estoy muerto? Mi corazón se saltó un latido y la mentira se deslizó de mi boca. ¿Quién dice que tú eres el padre? Hemos sido forzados a meses ya. Tan pronto como las palabras salieron de mis labios, supe que estaba condenada. Efectivamente, el rostro de Andrew se oscureció segundo a segundo. Me miró fijamente por un momento. Luego soltó una risa corta. Se inclinó hacia mi oído y susurró: ¿no fue esa noche en casa de tus padres cuando te emborrachaste?
Desvergonzada. Esa fue una de las pocas veces que no habíamos usado protección. Me había emborrachado, perdí el control. Y me aferré a él, solo el pensamiento de esos recuerdos fragmentados hizo que mis mejillas ardieran. Abrí la boca para negarlo. Pero él se rió entre dientes y dijo: Te aconsejaría que no dejes que el doctor calcule la fecha exacta de concepción. Entonces me arrastró directamente a su coche. ¿Tienes tu registro familiar y cédula de identidad en tu bolso? Fruncí el ceño confundida. Me entregó sus propios documentos. Cásate de nuevo. Se me cortó la respiración. Un matrimonio sin amor era como una pila de arena suelta. Ya nos habíamos divorciado. ¿Por qué casarse de nuevo? Pero enfrentando los ojos oscuros e inquebrantables de Andrew, forcé una sonrisa. Están en mi oficina. Andrew eligió la ruta más rápida. Y al poco tiempo llegamos frente a mi empresa. Susurré suavemente: subiré primero. Y me despedí. Solo cuando entré al ascensor me permití una sonrisa secreta. Solo espera. Como era de esperarse, 15 minutos después. Andrew me envió 2 signos de interrogación. Me moví en mi silla. Encontré una posición más cómoda. Y escribí de vuelta: Lo siento, aún no lo he encontrado. Entonces puse mi teléfono boca abajo sobre el escritorio. Lo puse en silencio y me sumergí en el trabajo. A este niño lo daría a luz sola. Y lo criaría sola. Andrew no tenía interés en involucrarse. Solo pensar en casarme con él. Solo para esperar en casa con un bebé mientras él se quedaba hasta tarde en el hospital. Me llenaba de resistencia. No iba a ser la tonta esperando a un hombre que nunca llegaba a casa. Cerca del final del día. Eché un vistazo furtivo por la ventana. El auto estacionado abajo se había ido. Así que salí rápidamente. No planeaba enredarme más con él. Pero al ver que simplemente se había ido así. Toqué mi estómago y apreté los dientes. No me culpes por ser despiadada. Bebé. Si decido terminar este embarazo. Es lo mejor. Después del trabajo quería ir directamente a casa. Pero mi jefe anunció que todos tenían que asistir a una cena de integración de la empresa esa noche. Acababa de descubrir que estaba embarazada y había tenido náuseas y agotamiento todo el día. Pero está bien. Si quería conservar mi trabajo. Tenía que ir. Con cuidado me quedé con agua simple y apenas toqué la comida. Finalmente, cuando parecía que el evento estaba terminando y estaba lista para escaparme. El jefe levantó la mano y declaró: Quien haya bebido esta noche. Hagan parejas y asegúrense de que lleguen a casa con seguridad. Agarrando mi vaso de agua tibia. Me senté en la esquina como el alma en pena que era. Solo para ser emparejada con un colega masculino. Apestando a alcohol. El olor abrumador me revolvió el estómago y casi me hizo vomitar. Se tambaleó hacia mí a punto de poner su brazo alrededor de mi hombro. Antes de que pudiera retroceder. Alguien me apartó. No muy fuerte, no muy suave. Mi colega tropezó en el aire vacío y cayó en el brazo de alguien. Miré hacia arriba, era Andrew. Me dio una pequeña sonrisa. Ignorando las miradas curiosas de mis compañeras de trabajo que se morían por ver algún chisme desarrollarse. Al hombre ebrio que había tratado de apoyarse en mí. La voz de Andrew era fría y distante. Hola, soy de Emma. Hizo una pausa, luego terminó. Esposo. Me pongo celoso fácilmente. No me gusta que otros hombres la toquen. Su tono era calmado, pero sus palabras no dejaban lugar a discusión. El rostro del hombre se puso carmesí mientras tartamudeó una disculpa y se echó hacia atrás. A nuestro alrededor, varias de mis colegas más cercanas soltaron chillidos. Emma, ¿estás casada? ¿Y tu esposo es tan guapo? ¿No estábamos planeando ir al templo ayer para rezar por el amor? ¿Entonces estabas planeando rezar por una segunda primavera? Miré a Andrew, cuyo rostro se había vuelto frío otra vez.
Y en ese momento quise cortar lazos con todas mis compañeras de trabajo por al menos 3 minutos. No era completamente mi culpa. Ellas pensaban que yo estaba soltera. Nuestro matrimonio había sido arreglado por nuestras familias. Y el día después de que obtuvimos nuestro certificado de matrimonio, él fue tragado por la sala de emergencias. Las pocas veces que nos veíamos las pasábamos principalmente en la cama. ¿Qué clase de esposo era ese? En el mejor de los casos, un socio comercial. Pero Andrew se recuperó rápidamente. Su rostro calmado en segundos. Fue mi culpa que no celebráramos una boda antes. Se los compensaremos a todos trayendo dulces de boda. Y ya que Emma está embarazada ahora, no es conveniente para ella acompañar a nadie a casa. Ya llamé al conductor de la familia. Él los llevará de vuelta. En solo un par de frases. Dejó a todos sin aliento. ¿Qué tipo de familia es esta? ¿Un conductor privado? Emma, nos has estado ocultando cosas. Con mucho gusto aprovecharemos esta noche. Me sonrojé sonriendo cortésmente. No hay de qué. Al mismo tiempo mi mano pellizcó discretamente la cintura de Andrew con fuerza. ¿En serio? ¿Estamos divorciados y ahora vienes aquí a reclamar tu territorio? Solo apretó ligeramente las mandíbulas. Sin mostrar ninguna expresión. Hasta que se aseguró de que todos mis compañeros de trabajo estuvieran seguros en el auto del conductor. En el momento en que se fueron, mi expresión cambió. Andrew, ¿qué demonios estás tratando de hacer? En lugar de responder, sonrió. ¿No prometiste volver a casarte conmigo? Cierto. Había olvidado esa parte donde había aceptado volver a casarme con él solo para ganar tiempo y luego huir del trabajo para evitarlo. Mi corazón latía nerviosamente. Ni de broma me vuelvo a casar contigo. Me di la vuelta para irme. Él dio un paso largo como para seguirme. Pero le grité fríamente. Los médicos dicen que las mujeres embarazadas no pueden enojarse. Andrew abrió la boca. Pero al final se quedó a una corta distancia detrás de mí. Bajo las luces de la calle nuestras sombras se superponen. Bajé la mirada. ¿Qué estaba planeando exactamente Andrew? No podía haberse liberado repentinamente de la sala de emergencias solo porque descubrió que yo estaba embarazada. Caminé hacia adelante con la cabeza en alto. Pero mi confianza se desvaneció rápidamente. Gracias a mis tacones altos que me rozaban los pies. El camino a casa se sentía imposiblemente largo. Lo peor de todo era como si estuviera maldita esta noche. No podía conseguir un taxi. Sin importar cuánto lo intentara. Y ahí estaba Andrew. No muy lejos. Incluso sentado en su auto. La forma en que sus ojos me penetraban era imposible de ignorar. Por puro despecho comencé a caminar en dirección a casa. Pero ni siquiera había llegado a 50 metros cuando su auto se detuvo justo frente a mí. Sin decir una palabra, Andrew se bajó. Aceleré el paso, pero después de solo un par de pasos. De repente fui levantada del suelo. Jadeé e instintivamente me agarré de su cuello. ¿Qué estás haciendo? Andrew me miró con esa mirada indulgente exasperante. Luego me colocó suavemente en el asiento del pasajero. Cuando se inclinó para abrocharme el cinturón de seguridad, su brazo fuerte rozó mi nariz, llevando el tenue aroma de desinfectante. Tenía que admitir, el rostro de Andrew era impecable. Lo miré frunciendo el ceño en silencio. Pero mi corazón aún se aceleró como un ciervo temerario. Me miró con calma. Luego, para mi sorpresa, presionó sus dedos cálidos en el centro de mi frente, acariciando ligeramente. El doctor dijo que las mujeres embarazadas no deberían caminar demasiado lejos. Al encontrarme con esos ojos fríos y firmes, de repente me di cuenta de lo patética que debía parecer. Nerviosa aparté la mirada y murmuré con terquedad. ¿Qué doctor dijo eso alguna vez? El cinturón de seguridad hizo clic al abrocharse. Y él simplemente dijo, yo lo hice. Traté de usar el aire fresco de la noche, entrando por la ventana para apagar mis pensamientos.
Emma, contrólate, no caigas en su tentación de ojos azules. Pero sin importar cuánto me dijera eso. Mi mirada me traicionó volviendo hacia Andrew. En nuestro supuesto matrimonio anterior. Apenas pasábamos tanto tiempo juntos en una semana. Ahora estaba actuando diferente. ¿Era solo por el bebé? Cuando había pedido el divorcio. Andrew no había protestado. Solo me había mirado por un rato. Luego llamó a ambas familias y me hizo decir, palabra por palabra frente a ellos, que estaba absolutamente lista para terminar las cosas. Entonces, ¿por qué este niño era tan importante de repente? Cuando llegamos a mi lugar, me bajé del auto y me alejé rápidamente. Pero detrás de mí vinieron 2 golpes secos cuando la puerta se cerró de un portazo. Andrew había seguido, llevando un termo en su mano. Traté de mantener mi distancia. Gracias por traerme de vuelta. ¿Necesitas algo más? Levantó el termo ligeramente. No deberías tomar medicina estando embarazada. Esto es té de frutas para ayudar con el calor. Apreté mis labios. Este es mi bebé. Sé cómo cuidarme. No necesito que te preocupes. Caminé unos pasos. Pero luego me di la vuelta. Mirándolo fijamente. ¿No era siempre el frío? ¿Distante cuando estábamos juntos? ¿Por qué de repente eres tan atento después de que nos divorciamos? Antes de que pudiera decir más. Andrew señaló mis pies. Tus tacones te lastimaron la piel. Déjame desinfectarlo. La réplica aguda en mi lengua murió. Estos zapatos sí apretaban. Y había estado tratando de caminar normalmente. Pero de alguna manera él se dio cuenta. Me quedé callada. Apretó sus labios. Con un rastro de impotencia en su expresión. Te llevaré en brazos escaleras arriba. Instintivamente me di la vuelta y corrí hacia el edificio. Pero cuando fui a presionar el botón del ascensor, su mano se extendió más rápido. Presionando 22, me quedé helada. ¿Cómo sabes dónde vivo? Después del divorcio, Andrew me había dado todas las propiedades. Pero odiaba quedarme en ellas. Así que alquilé un lugar cerca de mi oficina. Casi nadie conocía esta dirección. Como él. En el momento en que entramos, Andrew me empujó suavemente hacia el sofá y puso la taza grande de té de frutas en mi mano. Casualmente preguntó dónde está el desinfectante. Sin pensar, se lo señalé. Lo fue a buscar, luego se agachó completamente, levantando cuidadosamente mi pie. Me retorcí queriendo alejarme. Pero su agarre era firme. ¿No se suponía que fuera germófobo? Mis pies no estaban exactamente limpios. Pero a Andrew no parecía importarle. Sus cejas se fruncieron en concentración mientras tocaba suavemente con un hisopo de algodón. No uses más tacones altos, dijo. Luego pareció darse cuenta de que algo no estaba del todo bien. Lo que quiero decir es, usa un par de zapatos cómodos. Si bebe un poco de té de frutas y lo soporta un poco. Mis dedos se apretaron alrededor del dobladillo de mi camisa. Si traerme té de frutas era solo por el bebé. Entonces, ¿qué hay de esto? Un hombre como Andrew, que era tan maniático de la limpieza. Realmente desinfectando mi pie. ¿Eso también era por el bebé? Cuando terminó, se sacudió las manos y se puso de pie. A partir de ahora, te llevaré y traeré del trabajo. Me aclaré la garganta, mi expresión volviéndose un poco antinatural. Andrew me miró claramente queriendo decir algo. Me apresuré a interrumpirlo. ¿Por qué no vas a lavarte las manos? Sus ojos se iluminaron por un momento. Pero se apagaron rápidamente otra vez. Esa noche, después de terminar el té de frutas antes de dormir. Terminé sin poder dormir. Flotaba dentro y fuera de sueños superficiales. Y en todos ellos estaba la sombra de Andrew. A veces frío y distante. A veces gentil y atento. A la mañana siguiente las ojeras no se podían ocultar ni con base de maquillaje. Sacudí la cabeza tratando de sacar a Andrew de mis pensamientos. Pero en el momento en que bajé las escaleras. Ahí estaba él en la puerta.
Parpadeé, lo ignoré. Y me alejé hacia un lado. Pero Andrew debió haber aprendido algunos trucos pesados de algún lugar. Como no me subía al carro. Simplemente condujo a mi lado. Era hora pico, y el claxon dentro del vecindario casi sacudió el cielo. Al encontrar su mirada, esos ojos teñidos ligeramente de rojo. Golpeé la puerta del carro con enojo. Señor, $20, ¿me lleva? Andrew corrigió con calma. 20 es demasiado. Esta noche volveré y te llevaré a casa. Andrew, ya estamos divorciados. El bebé en mi vientre es mío. Puedo criarlo yo sola. Le recordé bruscamente. No actúes atento solo por el bebé. Pero Andrew no respondió. En su lugar, metió un termo en mis brazos. El té de frutas de hoy. No olvides tomarlo. Cuando llegué a la oficina. Inmediatamente me rodearon mis compañeros de trabajo. Vaya, tu esposo personalmente te deja en el trabajo. Me dan ganas de casarme. También. ¿Sabes siquiera a qué se dedica? Anoche incluso organizó conductores para llevarnos a casa. Realmente te hizo brillar. Me sentí incómoda, sin saber cómo responder. Mis compañeros de trabajo insistieron. ¿Por qué tan callada? ¿Ya lo extrañas? No lo niegues, es doctor. Uno de ellos, bromeando como siempre. Casi me tocó el hombro, pero se detuvo en el último segundo. Ups, casi se me olvida. Ahora estás esperando un bebé. ¿Dónde encontraste un esposo así? Doctor y rico también. Preséntame a uno. Otro se fue. Rico, por supuesto. Su padre es el director de ese hospital. Si sus padres no se hubieran opuesto en aquel entonces. Él podría haber ido al extranjero por años. Andrew mantuvo su rutina refinada de recogerme y llevarme durante una semana. Cuando la empresa anunció de repente horas extras. Miré fijamente mi teléfono. Luchando con si decírselo o no. Después de vacilar por un largo rato. Lo golpeé boca abajo sobre el escritorio con frustración. Olvídalo. ¿No estabas planeando terminar este embarazo de todos modos? Esa noche no terminé el trabajo hasta las 9. Para entonces el cielo estaba completamente oscuro. Me ajusté el abrigo alrededor mío y salí del edificio. Extrañamente las comisuras de mis labios se curvaron hacia arriba por sí solas. Pero la entrada de la empresa estaba vacía. Revisé mi teléfono, no había mensajes. Nada. Una sensación de vacío se extendió por mí. Respirando profundamente. Me dije a mí misma, hombres, si tienes uno. Bien. Si no, también bien. Era difícil conseguir un taxi estos días. Así que traté de parar uno mientras caminaba hacia casa. Pero cuando llegué a un tramo de carretera sin farolas. 2 hombres tambaleantes vinieron hacia mí. Agarré mi abrigo más fuerte y aceleré el paso. Tratando de poner distancia entre nosotros. Justo cuando estaba a punto de pasar. Intercambiaron una mirada. Luego juntos se interpusieron en mi camino. El hedor de alcohol me golpeó y la bilis se me subió a la garganta. Oye, chica bonita, aquí sola tan tarde. Ven a tomar con nosotros. Di un paso atrás, tratando con todas mis fuerzas de mantener la calma. Lo siento, estoy embarazada, no puedo beber. Como no podía pasar junto a ellos. No tuve más opción que retroceder lentamente. Los 2 hombres soltaron una risa burlona. Embarazada, sus ojos lascivos recorrieron mi cuerpo de arriba a abajo. El hedor de alcohol era insoportable. Me dieron arcadas y vomité. Incapaz de contenerlo. Eso solo los enfureció más. Se está burlando de nosotros. Perra. Uno de ellos levantó la mano y me golpeó. Me tambaleé hacia atrás lo suficiente para esquivarlo. Luego me di vuelta para correr, pero el otro me jaló de vuelta por el abrigo. ¡Ah!, grité sorprendida. Zorra, deja de fingir. Embarazada, no creo ni por un segundo que estés embarazada. Rodeé mi estómago protectoramente con mis brazos y luché con todo lo que tenía. Agitando mis brazos salvajemente.
Luego agarré una barrera del borde del camino y se la arrojé. Un hombre fue golpeado en la cabeza y maldijo furiosamente. «Perra, te despellejaré viva». Mis rodillas casi cedieron. Pero antes de que pudieran tocarme, el chirrido de frenos resonó por el callejón. Los faros inundaron la oscuridad. Andrew saltó de su auto, agarrando un palo del borde del camino. Contra la luz, no podía verlo claramente. Pero en ese momento supe que él era mi salvación. Solo 1 contra 1. Los borrachos se frotan las manos, roncando. «Niñita, después de que nos encarguemos de él, nos encargaremos de ti». Me quedé en silencio. No tenía ni idea de que Andrew solo se veía delgado con ropa. Debajo no era más que puro músculo. En un instante derribó a ambos al suelo con patadas brutales. Uno de ellos se negó a rendirse y se tambaleó hacia adelante otra vez, aún balbuceando obscenidades a través de su neblina de borracho. «Oye, está embarazada». Si él hubiera llegado un paso más tarde, habría sido nuestra. Dinos cómo deberíamos haber jugado con ella. Antes de que siquiera terminara. Los puños de Andrew se estrellaron contra su rostro. En la luz cruda, vi sangre brotar de la boca del hombre. «Pégame todo lo que quieras. No sirve de nada el cuerpo de esa mujer». Sus palabras se cortaron cuando Andrew lo levantó y lo golpeó una y otra vez. Aterrorizada, grité. «Parad, Andrew». El hombre colgaba indefenso en su agarre, incapaz de defenderse. Me tambaleé hacia adelante y solo entonces Andrew arrojó al tipo a un lado. «¿Estás bien?» «Lo siento. Esto es mi culpa. Debería haberte envuelto en mi abrigo». Sacudí la cabeza sin querer escuchar ni una palabra. Los hombres en el suelo estaban ensangrentados y mis piernas se debilitaron al verlos. «¿Estás bien?» «Tu mano. Está sangrando». Andrew sacudió la cabeza. «No es mía. Es de ellos». Pero antes de que pudiera decir más, un dolor agudo se retorció en mí sin dudarlo. Me tomó en sus brazos y me llevó corriendo al hospital. Ser admitida desató una reacción en cadena. Sus padres llegaron inmediatamente. Acostada en la cama, no me atreví a moverme mientras irrumpían. Rostros oscuros de ira. «¿Vas a renunciar a este hospital mañana?». Su padre rugió. «Ni siquiera puedes cuidar de tu propia esposa y te llamas doctor. Más te vale rezar por el que esté bien. Si algo le pasa a ella». Levantó la mano, listo para golpear. Rápidamente agité mis manos. Después de un momento de vacilación, me forcé a hablar. «Papá, por favor, no te enojes. Fue un accidente hoy». Andrew apretó los labios en una línea delgada, sin pronunciar una sola palabra en su propia defensa. «Estoy bien», agregué rápidamente. «No lo dijo el doctor. Solo necesito descansar unos días». La furia del director del hospital dejó a todo el personal conteniendo la respiración. Nadie se atrevía a hacer un sonido. Finalmente la madre de Andrew intervino con algunas palabras tranquilizadoras y su padre lo dejó pasar. Después de que se fueron, Andrew se sentó junto a mi cama. Sus ojos rojos. Ninguno de nosotros habló por mucho tiempo. Al final, tomó mi mano y susurró suavemente. «Emma, lo siento. Debería haber venido a recogerte a tiempo ayer». Asentí, pero no sabía qué más decir. Él no tenía obligación de venir a recogerme. Sin embargo, si Andrew no hubiera llegado a tiempo, ¿quién sabe qué podría haber pasado? Aún así, mi corazón estaba en caos. Solo pensar en esos 2 hombres ebrios me hacía estremecer. Silenciosamente retiré mi mano. Me di vuelta, y finalmente me sumergí en un sueño ligero. Solo para despertar sobresaltada por una pesadilla. Cuando desperté a las 3 de la madrugada, Andrew aún estaba desplomado al lado de mi cama, su mano grande agarrando la mía fuertemente. Dejé escapar un suspiro silencioso, sin saber qué decisión tomar. ¿Debería volver a casarme por el bien del niño y mi vientre?
Aunque Andrew nunca me haya querido realmente. Después de despertarme varias veces más. Finalmente me di por vencida y tomé mi teléfono. Revisé Twitter. Solo para descubrir que el hospital de Andrew estaba en completo caos en línea. Esos borrachos habían subido un vídeo de la pelea de anoche. Tergiversando la verdad y pintándose como las víctimas. El título del vídeo decía: un ángel a veces un demonio. Se disparó directo a la lista de tendencias. Los comentarios fueron brutales. Tan joven y ya director asociado. ¿Pero secretamente tan violento? Nunca se conoce realmente el corazón de alguien. Amo a la persona equivocada. No es de extrañar que la relación médico-paciente esté tan tensa ahora. ¿Es esto realmente un doctor de blanco? La ira se apretó en mi estómago hasta que dolió. ¿Cómo pueden estar tan tergiversados el bien y el mal hoy en día? A la mañana siguiente el hospital despojó a Andrew de su posición. ¿Qué pasó?, pregunté. Él apretó la mandíbula y repitió los eventos de anoche. Mi suegro golpeó su muslo con furia. En un momento crítico. Es tu madre quien tiene que intervenir. No deberías haber golpeado a nadie. Pero esta vez hubo una razón. ¿Quién podría quedarse ahí parado y ver a su esposa? Se cortó a sí mismo. Pero sin evidencia, ¿qué podemos hacer? Andrew se quitó él mismo la aguja del suero de mi mano. ¿Así que ser doctor significa que no puedo proteger a mi esposa? Bien, entonces ya no seré doctor. Le di una mirada impotente. ¿Cuándo recordarías que ya estábamos divorciados? Mis suegros suspiraron profundamente. ¿Qué tonterías? Solo quédate al lado de Emma. Tu madre y yo encontraremos una solución. Andrew tranquilamente me peló una manzana como si ninguna de las calumnias en línea tuviera que ver con él. Después de pensar por un momento, mis ojos se iluminaron de repente. ¿Tu auto no tiene una cámara de tablero? Si subes eso, aclarará todo. Me dio de comer un pedazo de manzana. Eso solo sería más prueba de que los golpeé. El sabor de la manzana se volvió insípido instantáneamente en mi boca. Sin dudarlo, se comió el pedazo que yo había mordido. Sin vergüenza. Me di la vuelta haciendo pucheros. Andrew había estudiado medicina por tantos años. Si realmente ya no podía practicar más. Todo ese esfuerzo sería desperdiciado. Todo por culpa de esos dos desgraciados. Los comentarios en línea se volvieron más feroces. Algunas personas incluso fabricando mentiras para difamarlo. Estaba tan enojada que me ardía la nariz. Pero Andrew simplemente me confiscó el teléfono. Esta gente claramente solo está diciendo tonterías. ¿Cómo puedes no estar molesto? Me hinché como un pez globo enojado. Se sentó en el taburete junto a mi cama. Tranquilo como siempre. Ya dijiste que son tonterías. ¿De qué tengo que estar enojado? Además, me ajustó la almohada. Hemos estado casados tanto tiempo. Y rara vez he tenido la oportunidad de simplemente estar contigo así. Piénsalo como tiempo robado. ¿No te gusta que esté aquí contigo? Sus ojos fríos tenían una calidez poco común. Se me separaron los labios, pero volví el rostro. Sí me gusta. Solo no quiero que sea bajo estas circunstancias. La habitación volvió a quedar en silencio hasta que afortunadamente. Mis suegros entraron apresuradamente con caras brillantes. Encontramos una manera. Se me iluminaron los ojos. Asintieron rápidamente, pero bajo mi mirada ansiosa. Vacilaron. ¿Es algo que no me pueden decir? No, no. Dijo mi suegra. Apretando mi mano, solo no sabemos si estarás de acuerdo. Le apreté la mano con ansiedad. He estado perdiendo la cabeza por esto estos últimos 2 días. Por supuesto, quería una manera de resolver la crisis. Mis suegros se miraron antes de hablar con cuidado. Ahora mismo, todos lo están maldiciendo porque nadie conoce la verdad. Pero un clip de dashcam solo no puede probar mucho. Estábamos pensando. Parpadeé, esperando la segunda parte. ¿Considerarían ustedes dos volver a casarse?
Entonces podrías subir tu certificado de matrimonio, tu documentación prenatal y el vídeo de la dashcam juntos. Ya hemos consultado a un abogado. Legalmente es muy factible. Después de terminar, se sentaron en silencio, esperando mi respuesta. Cuando no dije nada, rápidamente añadieron: por supuesto, si no estás de acuerdo. Eso también está bien. Fue demasiado duro y una lección no lo perjudicaría. Cuando des a luz, el niño llevará tu apellido. Emma. Este tonto solo puede culparse a sí mismo por no haberte valorado. No hablé, pero mi mano bajo la manta se apretó fuertemente. El rostro de Andrew se ensombreció. Pero aún se veía como si apoyara cualquier decisión que tomara. Eso solo me hizo dudar más. Se quedó conmigo en el hospital todos los días. Desde que mis suegros habían sugerido su plan. Una tensión incómoda parecía colgar entre nosotros. 2 días después, Andrew de repente dijo: no te tomes a pecho lo que dijeron mis padres. La verdad se aclarará por sí sola. Bajé la mirada con un suspiro. ¿No te arrepientes? Si esa noche simplemente hubieras llevado a cualquiera a casa, nada de esto habría pasado. Su respuesta llegó sin dudarlo. He salvado tantas vidas en el quirófano. Pero no pude proteger a mi propia chica. ¿Entonces de qué sirve el trabajo de mi vida? Me quedé helada. Su chica está hablando de mí. Al encontrarme con su mirada oscura y firme, instintivamente señalé mi vientre. ¿Estás seguro de que no es solo por él? Se veía indefenso, luego dijo con firmeza: primero y ante todo, eres tú. Luego está el bebé. Sus palabras golpearon mi corazón como piedras pesadas. Por un momento quedé aturdida, queriendo preguntarle por qué y volver a casa cuando aún estábamos juntos. ¿El tonto? Pero antes de que pudiera, voces fuertes estallaron desde la habitación de al lado. ¿Qué clase de doctor eres? La gente dice que este hospital está lleno de doctores sin corazón. Y ahora veo que las enfermeras son igual. Mi esposa tenía un problema del corazón. Y le rompiste las costillas. Más de una, ¿no es eso despiadado? La paciencia curiosa se asomó al pasillo. El rostro de Andrew se ensombreció, aunque se mantuvo inmóvil. Un crujido agudo seguido por los sollozos de una enfermera resonó desde la habitación. Eso fue suficiente. Andrew no pudo quedarse sentado más tiempo y se dirigió directamente allí. Quise seguirlo, pero él presionó mi brazo hacia abajo. ¿Aún te estás recuperando? No te arriesgues. Tan pronto como entró, el hombre enojado se volvió más ruidoso. Bueno, si no es el doctor famoso de Internet. ¿Y aún te atreves a mostrar tu cara aquí? ¿O todos los doctores de este hospital son como tú? Mi esposa tiene 2 costillas rotas. ¿Cómo me vas a compensar? Escuchando desde la habitación de al lado. Mi pecho se tensó. Andrew solía ser uno de los doctores más buscados de la ciudad. ¿Cómo había llegado a que la gente se burlara de él así? La voz llorosa de la enfermera se quebró de nuevo. Dr. Pei, su esposa tuvo un ataque cardíaco. Cuando llegó, no tenía respiración. No tenía pulso, el doctor realizó RCP todo el camino en la ambulancia. RCP, esa supuesta RCP casi mata a mi esposa. Andrew esperó un momento antes de responder con firmeza. Cuando un paciente no tiene respiración ni latido cardíaco, la RCP es necesaria. Prefiere salvar sus costillas antes que salvar su vida. La habitación cayó en silencio después de algunos gritos más. Todos sabían que importaba más: costillas fracturadas o una persona viva. Cuando Andrew regresó, incluso me dedicó una pequeña sonrisa. Está resuelto, solo que fue una lástima que la enfermera tuviera que recibir una bofetada. Agarré su mano. Quiero que me den de alta. No. Su rechazo fue tajante. Si te vas ahora, tu cuerpo no está curado. Para volver a casarnos, se quedó helado. Luego, después de un largo momento, la comisura de su boca se levantó incontrolablemente. ¿Qué acabas de decir?
bajo la intensidad de su mirada. Mi cara se encendió. Aparté la cabeza. Si no me escuchó, entonces olvídalo. Andrew tomó ambas de mis manos entre las suyas. Luego las llevó a sus labios y las besó. Cuando me volví, me di cuenta de que sus ojos estaban rojos. ¿Qué? ¿No quieres? Sé que no te gusto. En el peor de los casos, después de que esto pase, podemos divorciarnos otra vez. Simplemente no quiero deberte un favor. Mis palabras torpes hicieron que frunciera el ceño fuertemente. ¿Qué tonterías estás pensando todos los días? ¿Quién dijo que no me gustas? Si no fuera así, ¿por qué me casaría contigo? Bajé la mirada, parpadeando rápidamente. Incapaz de contener la punzada agria en mi pecho. En un instante las lágrimas salpicaron la manta. Con la voz entrecortada, pregunté. Entonces, ¿por qué después de casarnos pasabas todas las noches en el hospital? Incluso cuando tenías tiempo. Nunca venías a casa. No era porque este fue un matrimonio arreglado. ¿Y no te importaba? Andrew soltó una mezcla de risa. Y suspiró, luego me besó intensamente en los labios. ¿Crees que esa es la razón? Me mantuve alejado para darte espacio. Lo miré estupefacta. La furia ardiendo. Ya estábamos casados. ¿Quién te pidió que me dieras espacio? Su rostro se volvió un poco suplicante. Esos primeros 2 meses. Hablabas dormida todas las noches. Diciendo que te gustaba estar sola. Pensé que estaba respetando lo que querías. Mis labios se contrajeron. No recordaba haber dicho nada dormida. Pero tal vez el peso de mis palabras había estado en la parte equivocada. Que me gustaba a alguien, no que me gustaba estar sola. No le había dicho a Andrew. Pero durante el primer mes de nuestro matrimonio, ya me había enamorado de él. Este hombre había insistido hace apenas unos minutos que no podía ser dada de alta. Sin embargo, media hora después, estaba sentada con él en la oficina del registro civil. Cuando salimos sosteniendo el certificado rojo. Su rostro usualmente frío llevaba una sonrisa. Los ojos de mi suegro se llenaron de lágrimas cuando vieron nuestra licencia de matrimonio. Así que esta vez realmente han vuelto a estar juntos. No es solo por lo que está en internet. ¿Verdad? Andrew puso su mano en mi vientre. ¿Cómo podría ser falso? Mi cara se acaloró mientras aparté su mano. Sin vergüenza. Cuando toda la evidencia fue publicada en internet. Los comentarios cambiaron de la noche a la mañana. La imagen de Andrew cambió de doctor despiadado a loco protector de su esposa. Lo malentendimos. Ahora ese sí es un hombre de verdad. ¿Quién podría ver a su esposa ser acosada y no hacer nada? Y está embarazada. Las cosas sucias que dijeron esos tipos, yo también los habría golpeado. Se lo merecen. Bien hecho, doctor querido. Incluso un familiar de un paciente se presentó, testificando que Andrew había estado en el quirófano por 3 horas salvando a su madre de una hemorragia cerebral antes de regresar esa noche. Gracias a ella, su reputación fue completamente restaurada. Acostada en la cama revisando los comentarios. Finalmente me sentí en paz. ¿Así que puedes volver al trabajo mañana? Andrew negó con la cabeza. Aún no. Me quedo en casa para cuidarte durante todo el embarazo. Extra. 1 año después de nuestro matrimonio. De repente exigí el divorcio. Furioso, Andrew convocó a ambas familias. Esperando que entrara en razón. Pero en lugar de retroceder, me arrastró directamente al registro civil ese mismo día. El año siguiente el edificio donde vivía se convirtió en el lugar que más visitaba. En incontables noches, después de sus turnos en urgencias. Yo estaba allí en el piso 22. Más tarde, cuando quedé embarazada. Aún argumentaba obstinadamente que el bebé no era suyo. Pero nadie lo sabía mejor que él. Por supuesto que era suyo. Después de la pelea que explotó en línea. No pude volver a dormir en paz.
Tantas noches yacía inquieta, con lágrimas corriendo mientras leía comentarios llenos de odio. Al mismo Andrew no le importaba mucho. Pero viéndome sufrir, no podía soportarlo. También quería usar ese momento para reconquistarme. Llámalo calculador. Llámalo egoísta. No importaba. Todo lo que importaba era que nunca lo dejaría otra vez. Marcador.